Bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro del ciclo Reseña Activa, que está organizado en conmemoración del aniversario de los 15 años de nuestra revista MACE, que es la revista de extensión universitaria, que editamos desde el año 2011 en la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral. En esta oportunidad me está acompañando Karina Arach, que es la secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con quien compartimos este evento y todo el ciclo de reseña activa que se ha sumado. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Cecilia. Hola a todos y todas los que están allí del otro lado. Para mí es un gusto y además tiene una importancia radical en el sentido de poder comunicar, poder pensar, poder reflexionar y dialogar sobre la extensión en este contexto, particularmente en nuestro país, que la educación pública está en una situación de lucha permanente y de reclamo constante, no solo por presupuesto genuino, sino también porque se reconozca cuál es toda la tarea en ciencia que hacemos desde la educación pública. Exactamente, son jornadas muy críticas para el país también, no solo para la universidad. Y en este atropello que estamos viviendo hace un par de años a la educación pública, a la universidad pública y a distintos sectores también y organismos del Estado que están siendo duramente desmantelados. La verdad que estamos en momentos muy, muy delicados para todo el sistema público, como decimos, ¿no? En esta historia de batalla cultural, tal cual se la ha denominado, bueno, se ha emprendido, se ha arremetido contra un montón de instituciones que forman parte nada más ni nada menos que del ADN de Argentina, como es la universidad pública. Así que este ciclo se enmarca dentro de este plan de lucha que estamos llevando adelante las universidades públicas de Argentina. Y esto es para toda la gente que en Latinoamérica nos acompaña y que por ahí puede desconocer esta situación. Así que bueno, queríamos dejar bien en claro esto y la importancia de estos momentos tan críticos que estamos viviendo en el país. Así que sin más vamos a empezar, ¿te parece? Claro. En este segundo encuentro que vamos a trabajar la comunicación comunitaria desde las universidades, perspectiva y metodología. En esta oportunidad nos acompaña Patricia Fasano y Marianela Morzán, que son colegas de la Universidad Nacional del Litoral, de Entre Ríos, mira lo que dije, de Entre Ríos, y que, bueno, muy amablemente se prestan a conversar con nosotros. Sus libros han sido reseñados en MACE y además han escrito artículos en MACE. Para nosotros un gusto y un honor compartir esta instancia con ustedes. Y también nos acompaña Ruth Acerrat, que es la secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, que muy amablemente nos vienen cediendo este espacio de la facultad para hacer este tipo de eventos. Muchas gracias, Ruth. Y antes de presentar a mis compañeras, a mis colegas, también, bueno, avisarles, quería promocionar un evento que estamos organizando de la revista MACE, que es una convocatoria abierta a toda la comunidad latinoamericana que se llama Latir Extensión. Y son textos muy diferentes a lo que convocamos habitualmente de las revistas, no son artículos, sino que son textos muy breves, creativos, entre 30 y 100 palabras, en donde se invita a estudiantes, docentes, graduados, personal de gestión, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en proyectos de extensión, para hacer este tipo de textos que serían microrrelatos, anécdotas, digamos, historias de vida, sentires, sensibilidades que surgen y aparecen en este estar, hacer, pensar, extensión. Pueden ser textos individuales o colectivos, como normalmente es la extensión, así que ahí Alina les va a pasar el link de la convocatoria para invitarlos a escribir. Escribir es muy importante y asociar la escritura académica y de este tipo de textos a la extensión universitaria, bueno, es uno de los propósitos que tenemos como revista. Así que, bueno, invitamos
También las invitamos acá a las profes y a la secretaria que nos van a ayudar a difundir este evento que tenemos muchas expectativas, ¿no? Así pueden acceder a las bases y pueden trabajar con nosotros y hacer este tipo de escritura que tanto nos conmueven desde otro lugar, desde las sensibilidades, como es la extensión universitaria. Bueno, sin más, presento a mis colegas, amigas. Ella es Patricia Fasano, es doctora y magíster en Antropología Social, licenciada en Ciencias de la Información de la UNER, es docente de grado y posgrado de Antropología Social, Etnografía y Estudios Etnográficos de la Comunicación Popular, trabaja en comunicación en sectores de pobreza urbana y comunicación comunitaria, coordinó el área de comunicación comunitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos y fue titular de Cátedra de Antropología de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNER hasta su reciente jubilación. Así es. Que no la vamos a dejar ir así nomás. Es autora de numerosos libros que vamos a recorrer aquí. Vamos a tener el placer de escuchar en qué procesos se inscriben estos libros. Ha trabajado como, autora de Boca en Boca, El chisme en la trama social de la pobreza y Cambio de estilo, comunicación, cultura popular y catolicismo en una radio comunitaria. Es coautora de Herramientas participativas para la comunicación comunitaria. Es co-coordinadora de Hacer comunicación comunitaria desde la universidad, redefiniciones a partir de la experiencia, y coordinadora de Había un entonces, Memorias de Barrio Belgrano, de UNER también. Y compiladora de Construyendo Comunidades, reflexiones actuales sobre comunicación comunitaria. Esos libros son los que vamos un poco a reseñar en este espacio. Y a la compañera también, Marianela Morzán, que es licenciada en Comunicación Social, docente en el área de Comunicación Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es coordinadora del área de Comunicación en la Secretaría de Vinculación Tecnológica, aquí en la Universidad Nacional del Litoral. Desde 2004 integra y dirige proyectos de extensión y de vinculación tecnológica, trabajando con organizaciones sociales, medios comunitarios y emprendimientos. Es autora de artículos académicos y periodísticos, entre los que se destacan la coautoría de varios de estos libros que hemos mencionado. Bueno, así que bienvenidas. Muchas gracias, Ceci. A mí, antes de comenzar la conversación, me gustaría, en primer lugar, agradecerle a la revista MAGE y a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional Litoral esta invitación, esta oportunidad también para llegar a comunicarnos con un montón de gente que por ahí no tenemos la oportunidad de conocer personalmente y compartir nuestra experiencia en extensión y en comunicación comunitaria, especialmente, como decían las colegas, en el día de hoy, en que estamos enmarcados en una semana de plan de lucha por el presupuesto universitario y fundamentalmente para todos quienes nos están escuchando, querría decir que realmente la función de la universidad pública es indelegable, particularmente desde donde nosotros lo vivimos. Tiene que ver con poder producir una ciencia social que tenga que ver con las necesidades, con los saberes, con lo que le pasa realmente a las personas, a la gente común, a la gente que habita los barrios, que habita las ciudades de nuestro país. Y bueno, de eso un poco se ha tratado la trayectoria nuestra de la que vamos a hablar hoy, ¿no? De poder enlazar a través de la universidad pública los saberes de las personas con la posibilidad de hacer de estos saberes producciones conceptuales, teóricas, que lleguen y se conviertan en saberes académicos. Entonces, esta función de la universidad pública es tan importante para consolidar una sociedad con una ciencia social consistente, una ciencia social vital, una ciencia social que realmente hable de los problemas de las personas y de la gente y no de los problemas teóricos de los filósofos y las filósofas. Entonces, por eso, entre otras cosas, por eso es muy importante que entendamos hoy
que es necesario luchar para que la universidad pública no decaiga, que haya presupuesto universitario y educación de calidad como ha sido hasta ahora. Exactamente. Yo, además de sumarme a los agradecimientos, bueno, también darle la bienvenida a quienes están participando. Y bueno, también sabemos que hay mucha gente de distintos países de Latinoamérica y está muy bueno poder hacer este intercambio porque justamente la perspectiva de la comunicación comunitaria tiene un marco histórico muy, muy vinculado al desarrollo de la comunicación y de la ciencia social en Latinoamérica. Y bueno, eso también es para destacar y también la relación que tiene con este tipo de trabajo en la universidad pública. Claro, y especialmente desde la extensión también cómo se ve afectada, digamos, ¿no? Dentro de todo el esquema, está todo afectado, ¿no? Todas las funciones están afectadas, hay desmantelamiento de equipos de investigación que llevan años intentando formarse. Y que bueno, como para dar un ejemplo, solo en la Universidad Nacional del Litoral, que es una universidad mediana en la República Argentina, ya hay 114 docentes que han renunciado. Entonces esto no es gratuito lo que se está haciendo, de años y años de trabajo y de formación y de lo que implica el esfuerzo social que significa la universidad, Sí. ¿no? No perder nunca perdemos de vista eso, ¿no? Sí, y la preocupación porque la destrucción es muy rápida, pero la reconstrucción Lentísima. va a ser bastante menos rápida. Entonces, tenemos que tratar de que esta pesadilla termine cuanto antes. Y requiere también mucha creatividad de parte nuestra, ¿no? Sí, seguro. Y mucho compromiso con nuestra comunidad para seguir siendo parte y pertinente a los desafíos que se nos presentan. Y por eso estamos hoy acá, a pesar de la semana de plan de lucha, porque esta también es una manera de fortalecer la universidad. Totalmente. Pública. Así que bueno. Y también pensando que la extensión, y bueno, es uno también de los principales objetivos de la comunicación comunitaria, un poco ya para ir entrando en tema, es que hay muchas voces, muchos puntos de vista, modos de entender el mundo que no siempre llegan a la universidad por los caminos tradicionales y que son principalmente las actividades de extensión y bueno, en el caso de la comunicación comunitaria, espacios para que esas personas puedan estar en el mundo académico, en la producción teórica, con esos modos de ver, esos modos de producir conocimiento, que también tenga llegada a estos espacios. Así bárbaro, gracias porque eso anticipa, digamos, la primera parte de esta conversación, que un poco la idea es que nos puedan contar qué significa la comunicación comunitaria, en principio, como para poner un poco de luz hacia las diferencias conceptuales, porque muchas veces decimos comunicación popular, comunicación social, comunicación comunitaria. Un poco para partir de ahí, ¿qué se entiende o qué entienden ustedes? Claro. Ahora, ¿desde dónde está sostenido, mirado la conceptualización y el enfoque de la...? Bueno, cuando nosotros creamos el área de comunicación comunitaria, esto implicó una decisión. ¿Cómo llamarse? Si comunicación comunitaria, comunicación popular, justamente porque la tradición latinoamericana ha ido desarrollando de manera muy, casi digamos, como un solo movimiento, lo que se ha dado en llamar comunicación comunitaria, comunicación popular, comunicación alternativa para el cambio social, para el desarrollo. Es decir, en distintos lugares, en distintos países, e inclusive por fuera de América Latina, se pone el énfasis en distintos lugares. Pero la definición de comunicación comunitaria tiene que ver con poner el acento de los procesos comunicacionales que nosotros pretendemos o procuramos, apoyar, fortalecer, promover, en el fortalecimiento de la dimensión comunitaria del grupo social con el que trabajamos, teniendo en cuenta que hay una dimensión
de la identidad social que sí o sí tiene que ver con la pertenencia a un nosotros al que podríamos denominar comunidad. En algún momento de los años 80, la comunicación comunitaria se reservó ese nombre específicamente para la comunicación barrial y el nombre más general de trabajo con los grupos populares era el de comunicación popular. A diferencia del concepto de comunicación comunitaria, el de comunicación popular pone el acento en el sujeto que es el pueblo, lo popular, ¿no? El sujeto de estos procesos de comunicación sería el pueblo, lo popular. Nosotros, cuando creamos el área, estamos hablando del año 2004, salíamos de la crisis de 2001 en la Argentina, y un poco me anticipo a cosas que habíamos previsto conversar, pero se daba en el marco de un movimiento más amplio que a nivel mundial terminó con discutir la globalización a través de movimientos fuertemente comunitaristas, como fue el zapatismo en México, como fueron movimientos de lo que se llamó el neocomunitarismo, que es irse a vivir y a crear comunidades para vivir en comunidad. Es decir, una discusión del modelo de la globalización que en Argentina, después de la crisis de 2001, en la que se fue el presidente Fernando de la Rúa, en el que, si ustedes recuerdan, estaban las asambleas callejeras, el Club del Trueque, empezó a tomar fuerza justamente por impregnación de este movimiento de resistencia a la globalización a nivel mundial. Comenzó a tomar fuerza fuertemente la cuestión de lo comunitario, de las asambleas comunitarias, de reforzar la comunidad, y ahí, en ese marco, se rescató el nombre de comunicación comunitaria en las asambleas barriales. Y en ese momento justamente fue que, en consonancia un poco con todo este movimiento, nosotros decidimos tomar ese nombre para trabajar desde el área de comunicación comunitaria dentro de una facultad, es decir, tratando de que en una facultad donde se estudia comunicación social hubiera un espacio dedicado a promover el desarrollo de prácticas de comunicación que fortalezcan la dimensión comunitaria de los grupos sociales. Entonces, esto intenta responder a la pregunta, pero se fue un poquito más. No sé si... Sí, yo agregar, digamos, que un poco ya más llevándolo a la cuestión práctica, digamos, cuando nosotros pensamos o promovemos actividades, proyectos de comunicación comunitaria, estamos apuntando a facilitar espacios, herramientas, acompañar la posibilidad de que las personas y por consiguiente también los grupos puedan tener su propia expresión social, puedan hacerse cargo de lo que piensan, de lo que sienten y expresarlo, comunicarlo, contarlo desde su propia mirada. Y bueno, también eso lleva a que puedan hacer uso de los distintos medios y canales de comunicación disponibles, a poder utilizarlos, a saber cómo hacerlo, pero también a poder atravesar o estar, digamos, en procesos de comunicación que no necesariamente pasan por los medios de comunicación. Apunta principalmente a que todas las personas y grupos sociales puedan comunicar lo que quieren, lo que sienten, lo que piensan, lo que necesitan a partir de su propia voz y de su propia mirada. Sabiendo que no es tan fácil y que no todos los grupos y que no todas las personas han tenido históricamente esa posibilidad. Nosotros, digamos, nos hemos encontrado en un montón de situaciones trabajando con personas que en, no sé, gran parte de su vida no han podido hablar, no han podido ser escuchadas, decir lo que sienten, lo que quieren en un grupo, y esos son procesos que no se dan de un momento para el otro, que requieren un tiempo.
Por ejemplo, como, digamos, para contar un ejemplo, hemos estado trabajando con un grupo de agricultoras familiares. Nosotras, digamos, bueno, sabemos que no siempre la mujer tiene la posibilidad de mostrar, de decir su voz, de pensar sus opiniones, de decirlas y de ser escuchada, y mucho menos en algunos ámbitos, como por ejemplo el caso del campo. Entonces, acompañar a un grupo de productoras para que puedan, con sus propias herramientas de comunicación, contar lo que hacen, cómo es su vida, bueno, lleva un tiempo y en eso es lo que nosotros trabajamos. La importancia de esto es que nosotros partimos de una base que es como una premisa, digamos, de la teoría de la comunicación social. Es que todos, la forma en que nos nombramos a nosotros mismos, la forma en que aceptamos ser nombrados, nos constituye como sujetos, en este caso como sujetos sociales. Es decir, si nosotros pensamos que la gente del barrio tal o cual son todos delincuentes, por ejemplo, y sin embargo, estas personas no piensan de sí mismas que son delincuentes, Claro. piensan de sí mismas, tienen otra manera de nombrarse a sí mismos en su intimidad, en su vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros con nuestros talleres llegamos a poder trabajar con estas personas, hacemos todo un proceso para que puedan construir una imagen pública de sí mismas que tenga más que ver con cómo se ven ellos a sí mismos que cómo el resto de la sociedad los ve. Y entonces, por eso es que necesariamente trabajamos más en los procesos de comunicación social, comunitaria, con grupos sociales marginados, que no tienen acceso a los medios masivos de comunicación, o que si lo tienen es siempre en el lugar de un sujeto estigmatizado, delincuentes, prostitutas, en fin, jóvenes, no sé, rebeldes en situación de violencia, o en fin, distintas mujeres, por ejemplo, mujeres de un barrio. Ay, perdón. En fin, quería agregar esto porque me parecía muy importante lo que comentó Marianela, pero por eso el lugarcito donde nosotros apuntamos a trabajar en los talleres es ese lugarcito, ¿no? Para que puedan nombrarse a sí mismos públicamente, es decir, construyendo un afiche, construyendo un spot radial, construyendo un video, construyendo una revista, ¿verdad? De una manera que sea más cercana a cómo se ven a sí mismos. Bien, el desafío, digamos, importante de eso que habías nombrado, que lo dijiste al pasar, pero que me parece que es central, que es la construcción de un nosotros. Sí. Y esa construcción de un nosotros no siempre ni es lineal, ni es poco conflictiva. Seguro. ¿No? Y muchas veces, digo, pensando en esto, que hay veces que nos topamos con alguna romantización de procesos sociales, de sujetos que están absolutamente atravesados por otros discursos que son en esto el juego, ¿no? De identidad-imagen, de qué nos devuelve el espejo dentro de esto, y que me imagino que hay que tener muchas herramientas para poder abordar estas situaciones. No se aborda de cualquier manera. Digo, en la comunicación comunitaria, el juego de cómo nos percibimos, cómo nos perciben, es central, y trabajar con esa masa significante, ¿no? de cómo nos ven, qué decimos sobre nosotros mismos, debe ser central, ¿no? Sí. ¿Desde qué lugares teóricos, desde qué referencias teóricas ustedes se apoyan en estas miradas? Bien, lo que decías al comenzar me dio pie para decir algo que en realidad no es lo que me preguntás, pero si me permitís lo voy a decir, porque justamente eso que vos decís, cómo somos vistos cuando llegamos a los procesos de las demás personas, que siempre somos vistos de alguna manera, es lo que nos llevó a hacer la investigación que terminó en este libro, hacer comunicación comunitaria desde la universidad, redefiniciones a partir de la experiencia. Porque, a ver, no es lo mismo acercarse a un grupo y decir, soy de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que acercarse a un grupo y decir,
soy del comedor del barrio tal, Exactamente. que puede ser que tenga afinidad o que tenga rivalidad con ese barrio, o que decir, soy de la ONG tal del centro de la ciudad. Son lugares de llegada y de comienzo de la construcción de un vínculo muy diferentes. Entonces, también de la municipalidad. de la municipalidad. Claro, también porque Seguro. en el caso de la universidad, si bien es un organismo estatal, como en nuestro caso, tiene un poco una imagen bastante distinta a lo que sería una universidad o el gobierno provincial. Así que ahí, digamos, el inicio de la relación está muy marcada por eso. Nosotras siempre, nos reconocemos un poco con algo que nos decían en uno de los primeros proyectos, que bueno, las chicas de la facultad. Así que bueno, era como... En realidad llegar a que se nos diga las chicas de la facultad era un gran logro, porque cuando uno llega y dice soy de la universidad, es como si vos venís en un elefante enorme, así decir soy de la universidad, ¿viste? ¿Qué se imagina universidad? Es la institución a la que no puedo llegar, no pudo llegar mis hijos, nunca ninguno de mi familia ha logrado. Estas personas tienen dinero, tienen prestigio, tienen una posición social. Entonces, desarmar un poco eso para poder trabajar vincularmente en procesos horizontales, dialógicos, que logren que esa persona que nunca abrió la boca para hablar de sí misma en público, pueda decir una palabra en público frente a un grupo de 20, es un logro. Total. Es un logro que a veces tarda meses. Totalmente. ¿No? Y hablar que haga un video, digamos, ya que hable en un video es más tiempo. Exacto. Tal cual, aparte nos depositan en el lugar de nosotros sabemos y nosotros no sabemos. Ellas son las que saben y nosotros no sabemos nada. El lugar de la autoridad. Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque de construir eso, como ustedes bien dicen, no lleva ni meses, ni por ahí puede llevar años de trabajo, en donde se pueda, digamos, garantizar que esas voces puedan ir apareciendo de una manera sensible dentro de la... Y es un tiempo que difícilmente los sistemas de financiamiento de proyectos saben de antemano que uno va a necesitar, ¿no? Entonces el proyecto te dicen, ahora se va a financiar proyectos para 8 meses, proyecto de extensión para 10 meses y hay que hacer el informe en el mes 11. Vos decís, en el mes 10 yo lograré que estas mujeres hablen de sí mismas en un video. Entonces, si no lo logramos, el proyecto no cumplió sus objetivos, ¿no? Claro. Sí. Todo el tiempo nos estamos topando con las estructuras o los formatos rígidos. Exacto. Pero bueno, no es el objetivo de este comentario no es convertir en una catarsis esta conversación interesantísima, sino decir, estas también son las condiciones desde las cuales la universidad hace comunicación comunitaria. Unas condiciones que hacen que nosotros, docentes universitarios haciendo extensión, estemos muy presionados a que en 10 meses tengamos un resultado. Entonces, ¿qué hacen esos sistemas de financiamiento sobre los procesos de comunicación que nosotros impulsamos? Hacen cosas. Claro. Hacen cosas, producen una comunicación comunitaria que no sabemos si es lo mismo que ocurre cuando los tiempos son diferentes. Eso es lo que nos preguntamos un poco en este libro. Claro. ¿No? Aparte estamos muy acostumbrados a medir esto en resultados como si fueran productos y en extensión son procesos. Eso. Hay veces que solamente se puede abrir un espacio de diálogo y eso es un montón con gente que no podía juntarse y de golpe empezamos a juntarnos y eso es un montón para empezar a hablar, habilitar la palabra, habilitar los sentidos y habilitar las diferencias que traen tensiones, conflictos y poderes también que circulan, ¿no? Seguro. ¿Qué hacemos nosotros con eso, no? Sí. Debe ser. Y también cómo nos paramos y cómo nos acercamos, digamos, a ese lugar, o a esas personas, perdón. Porque, digamos, no es lo mismo, más allá, ¿no? Venir con todo este elefante que uno va,
y acercarse desde un lugar de humildad, desde un lugar de escucha, de diálogo, que tratar de decir, bueno, yo tengo la teoría, las cosas se hacen así, bueno, si usted quiere poner una radio tiene que cumplir toda esta receta. Cambia mucho cómo se van dando los procesos y también a qué logran las personas en esos procesos a partir de cómo docentes, estudiantes, graduados universitarios estamos llegando a esos lugares. Yo estos días cuando pensaba, ¿no?, en anécdotas o en situaciones que te hacen pensar un poco, me acordaba, por ejemplo, de un momento que estuvimos acompañando una radio comunitaria de la ciudad de Paraná, Radio Comunitaria Doña Munda, y cuando, digamos, llegábamos, bueno, ustedes que a nosotros nos convocan porque sabíamos de radio, digamos, por un saber técnico principalmente. Y bueno, entonces cuando uno llega a un espacio, a un taller y le pregunta qué saben ustedes de radio, bueno, había una persona que contesta que sabía mucho de radio porque tenía que ver con hablar, con un micrófono, y que él tenía mucha experiencia porque su padre y también él eran verduleros que vendían por el barrio con un micrófono, digamos, y un altoparlante. Entonces él tenía mucha práctica de trabajo con el micrófono. Y Con bueno, con el la propaladora, ¿cómo se llama? Y bueno, y también otro, un caso mucho más reciente, una mujer de estas productoras con las que estuvimos trabajando, que también ella no tenía problemas con hablar en público, con hablar con la gente, con ir a preguntar, a pedir a quien sea. Y bueno, y ella te decía que aprendió eso porque ella es de una religión que como práctica tiene ir a misionar o ir a visitar casa por casa a la gente. Y bueno, en ese espacio ella, digamos, había aprendido mucho cómo hablar, cómo dirigirse a los demás, cómo llegar. Entonces tenía mucha experiencia en eso y se notó realmente la diferencia. Entonces, bueno, ver cómo esos saberes también que se van trayendo, se van recuperando, se van poniendo en valor y bueno, no ir, digamos, con el peso ese de la teoría que en estos espacios a veces sirve y a veces hay que resignificarla, rehacerla. Claro, nosotros vamos al servicio un poco de, primero, escuchar cuáles son esos saberes que todos los grupos tienen. O sea, eso es una premisa. Todos los grupos tienen saberes que desconocemos. Entonces, lo que hacemos nosotros de nuestro trabajo es tratar de alguna manera, facilitar un proceso que contribuya a plasmar piezas comunicacionales, sean videos, spots, casetilla, en fin, periódicos murales, cómics, graffiti, lo que sea, lo que corresponda de acuerdo al tipo de grupo, de acuerdo a las circunstancias, al proceso, murales, también en la cárcel se han hecho murales, en fin, radios abiertas. Un stand en una feria. Stand en una feria. Es decir, digamos, piezas comunicacionales, productos comunicacionales que materialicen, que le den un lugar a esos saberes populares y los hagan públicos a través. Eso es un poco, nosotros tratamos de ponernos al servicio de esos procesos. Y enlazo con tu pregunta de antes, que en realidad era la que motivó esta parte de la conversación, quienes habían sido un poco nuestros mentores o nuestros maestros. Nosotros, más que nada, como área, tuvimos dos personas que nos acompañaron mucho en el 2005, 2004, 2005, que fueron María Cristina Mata, una gran referencia a nivel nacional latinoamericano en materia de comunicación popular. Yo diría que es una de las teóricas y militantes de la comunicación popular que más ha producido una persona con una gran trayectoria, una gran capacidad de trabajo, una producción intelectual impresionante, porque ella ha podido, cosa que no siempre se puede, que es producir textos que circulen y hacer públicas estas discusiones que vivimos en los lugares de trabajo, ¿no? Para dar pelea, para dar batalla, para dar discusión sobre las nociones de comunicación. Una, María Cristina Mata, y el otro, Jorge Huergo,
que si bien él estaba más dedicado a la educación, era educador, pero un educador popular, gente que, entre paréntesis, valga sea la aclaración, formaban parte del Consejo Asesor de INCUPO, Instituto de Cultura Popular, con sede en la ciudad de Reconquista, de donde, valga la aclaración, somos nosotras dos. Es decir, son casualidades. ¿Vos también? Bueno, así que... Está cumpliendo años de INCUPO ahora. Eso no Sí, sé. el otro día. Te lo debo. Creo que sí, 55 años. Bueno, un instituto de mucha Instituto de Cultura Popular bueno, eso sería para otra conversación, es para otra larguísima, conversación. pero es una organización ligada a la Iglesia Católica, con sede en la ciudad de Reconquista, que fue la primera que desarrolló en el noreste argentino, que trajo a la Argentina los proyectos de comunicación y educación popular. Hacían alfabetización a través de la radio, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, Jorge Huervo era un educador que murió hace unos años atrás, de La Plata, de la ciudad de La Plata, educador popular y también una persona que ha escrito y producido mucho sobre comunicación y educación popular. Y bueno, y después Washington Uranga, que más ha trabajado cuestiones de ciudadanía política, herramientas. Y bueno, no sé, Marian. Eduardo Vícer. Eduardo Vícer. Y después más, Sí. más a nivel latinoamericano. Sí. Bueno, a nivel Luis Ramiro Jesús Beltrán. María Barbero, por supuesto, nuestra noción de la comunicación tiene mucho que ver con la noción de Barbero, más de mediaciones que de medios, Rosa María Alfaro, bueno, en fin, hay toda una tradición a nivel... ¿Cómo el de radio, que ahora no me sale? ¿Vigil? No, el otro. ¿No? El de Aler. Bueno, cuando me acuerdo Va a decir. lo mencionamos, sí. Bueno, la idea un poco también es que me puedan comentar en todo la trayectoria del área de comunicación. Mario Kaplun, perdón. El uruguayo. Mario Kaplun. Sí. De comunicación comunitaria, cómo se fue construyendo, y sé que están trabajando mucho desde la integralidad de las funciones universitarias ahí. Entonces me gustaría que puedan contarnos cómo están trabajando el tema de la integralidad, cómo se fueron resignificando ustedes, y que también un poco, después que me puedan contar un poco los inconvenientes que tienen con estos formatos, ¿no? Que tenemos todo tan dividido en las universidades, ¿no? Las funciones van una por un lado, otra por otra, y integrarlas significa reconsiderarlas a todas dentro de un nuevo esquema, ¿no? Que se puedan repensar y ya no de las mismas maneras. Entonces, un poco que puedan contarme. Bueno, el área de comunicación comunitaria un poco nació con una, digamos, una perspectiva de integralidad de funciones, porque siempre se pensó como un espacio académico que, si bien los procesos comenzaban en un trabajo en terreno, ese trabajo en terreno nos llevaba, nos pedía, nos demandaba una reflexión permanente, una reflexión que terminaba siendo una reflexión teórica estimulada, digamos, invitada desde nuestras lecturas teóricas previas que nos llevaron a armar proyectos de investigación, y a su vez esto necesitamos compartirlo con estudiantes, compartirlo para multiplicarlo, compartirlo para enriquecerlo, para que esto siga rodando, ¿no? Entonces, si bien como el lugar de trabajo central siempre fue el trabajo en terreno, siempre estuvo pensado desde el comienzo como un trabajo integral, en el sentido en que ahora hablamos de la integralidad de funciones. Lo que pasa es que siempre a su vez se vio que como trabajábamos en terreno eran trabajos de extensión, cosa que podríamos decir que está bien. Ya ahora, como entendemos la extensión desde la integralidad de funciones, tanto da que esté en extensión, en investigación o en académica, qué sé yo, ¿no? El territorio también es el aula, territorio, ¿no? seguro, seguro. Entonces, sí. Y bueno, ahí nos encontramos, digamos, con los límites de cómo la institución universitaria, que es una institución que ustedes saben, tiene muchas potencialidades, nos permite crecer
nos permite crear, nos permite volar en un montón de sentidos, pero una institución muy lenta, muy burocrática, es una institución donde los cambios que ocurren en la vida social, hasta que son traducidos a los formularios, pasa muchísimo tiempo. Entonces, esos son dificultades en cómo nosotros, un producto que se supone que porque es de extensión debe tener determinado formato, cómo lo encuadramos, es decir, cómo dibujamos, disfrazamos esos productos de los procesos para que entren dentro de lo que se espera de nosotros por tratarse de un proyecto de extensión o de investigación o de docencia. De manera tal que, bueno, es un trabajo como todos, que requiere de creatividad permanente para, como todo trabajo de integralidad de funciones, creo yo, ¿no? Requiere una integralidad permanente para ver dónde uno va colando estos procesos que surgen, se van, es como que el propio dinamismo que van teniendo las circunstancias nos van pidiendo que esos procesos excedan la extensión y pasen a la investigación y a la docencia y viceversa, de la docencia a la extensión a la investigación. Claro, yo iba a decir algo similar, que después en la práctica no está tan dividido. Claro. Digamos, porque uno está en el territorio y para eso necesita la teoría y para eso después revisa su propia teoría para entender lo que pasa y en ese mismo espacio está trabajando con estudiantes que se están formando, que en algún momento luego son docentes o que están en otros territorios. Es como un poco el propio movimiento de la vida social que no es después, digamos, tan compartimentado. Claro, no es tan compartimentado. En la práctica uno va haciendo y bueno, se compartimentalizan los papeles cuando hay que presentar cosas, ¿no? Para este formulario tal cosa, para este tal otra, pero después en la práctica, digamos, uno está en un terreno y está trabajando, está compartiendo, está produciendo conocimiento, está formando. Es decir, hay mucha participación, por lo que escucho, de los estudiantes dentro de estos espacios, ¿no? Sí. Sí, también un lugar de los estudiantes de mucho protagonismo. Cuando nosotros incorporamos estudiantes en los distintos proyectos, a veces porque se acercan al área, porque escucharon, porque vieron algo en la web o en las redes, otras veces porque nosotros estamos empezando a trabajar en un proyecto y entonces hacemos convocatoria a estudiantes que tengan ganas de participar, pero luego es un espacio esto de mucho protagonismo, de que puedan también hacerse cargo de su propia voz, decir lo que piensan, proponer, interactuar. Claramente los docentes tenemos otras responsabilidades para con la universidad y con ese proceso de formación, pero pensamos en un espacio muy, muy protagónico de los estudiantes y esto después es muy valorado y reconocido por las personas que pasan por esos espacios, porque yo misma empecé trabajando en el área como estudiante, como becaria de un proyecto de extensión y la verdad que la formación que yo fui adquiriendo después me sirvió para otros tipos, digamos, de desempeño profesional, para otros espacios, para mi propia vida. Es muy interesante ese proceso, digamos, también que uno puede vivir como estudiante en un espacio. Aparte porque no es lo mismo cuando uno lee de un libro que cuando las cosas te pasan. Y también los procesos de toma de decisiones o los modos en los que juntos vamos empezando a ver cómo se resuelve un conflicto, cómo abordamos esta situación. Y también muy, muy valiosa el aporte que hacen los estudiantes porque son, digamos, lo que genera es mucho también, como diría, mucha variedad de edad. Que tiene un montón de impacto en el modo... Cada vez más
Claro, Claro. cada vez más impacto, digamos. Cuestiones generacionales, Claro, ¿no? cuestiones Sí, generacionales que... Quería sumar dos cosas, o tres a lo mejor. En principio, no es casual que sea justamente desde la extensión que se esté tirando la integralidad. Porque yo creo que es en el territorio, como decías vos hace un rato, Ceci, como en general pensamos, territorio sea aula, o sea el barrio, o sea el club, o sean las productoras de la agricultura familiar, territorio que nos llena de preguntas. Entonces la academia está en esa tensión permanente. Tenemos que estar innovando para darle respuestas a los problemas de la gente, del ciudadano a pie, como le gusta decir a algunos, pero por otro, estamos en la tensión de que muchas veces llegamos tarde a esas cuestiones, ¿no? Entonces, me parece que la extensión pone el punto ahí, en tener orejas muy grandes y hacer una escucha activa, porque muchas veces nos pasa en la extensión que no tenemos respuesta frente a las cosas que nos están planteando. Entonces, por eso volvíamos, y le escuchaba a Patri, volvíamos y en general cuando uno vuelve de la extensión necesita volver a la teoría, repensar esa teoría, pelearse con esa teoría y volver a marcar otros senderos. Y por el lado de los estudiantes, me parece a mí que me es muy común escuchar que los estudiantes, después de pasar por alguna de las líneas de la comunicación comunitaria, encuentran esto que decía Marianela, ¿no? Como un saber, que para mí la extensión en general lo da, que es un saber en términos de poder resolver cuestiones prácticas, ¿no? Cuestiones cotidianas. Pero en particular, aquellos que estudian comunicación social y aquellos que estudian ciencias de la educación, les marca una brecha en su formación, en el sentido de que pueden encontrar dónde trabajar después. Y de hecho, esto pasa, ¿no? Entonces, ahí es donde para mí el área en particular, como decía Patri, siempre estuvo en esta cosa recursiva de investigación, de extensión, si se quiere, y de academia, porque los estudiantes no solamente se forman en el aula. Los estudiantes se forman en el territorio, los estudiantes se forman cuando tienen que entregar un informe, los estudiantes se forman cuando tienen que ponerse de acuerdo con otros y otras, hacer piezas comunicacionales. Y por último... O escribir una nota para pedir un aula. Exacto, estar en la gestión, que también enseña. Y lo otro que iba a decir es esta forma particular que tuvo estos 21 años ya del área de comunicación comunitaria, que no es producir para el otro, para aquel acallado, sino que es producir con ese otro los materiales. Y eso es diferente, porque muchas veces se puede hablar de comunicación alternativa, ciudadana, para el desarrollo, para la transformación, pero somos las y los académicos, universitarios, o como nos querramos definir, quienes hablamos en lugar de. Y me parece que una marca personal, principal, muy de Entre Ríos, ha sido el modo en que se fueron produciendo todas las piezas a lo largo de estos 21 años, que son un montón. No solamente las que dijo Patri, sino que muchas piezas más seguro. Eso. Sí. Yo quería, a propósito de lo que dice Cari, que me parece bárbaro, sí, quería hacer una aclaración. Porque, claro, estamos acostumbrados a vincular lo territorial necesariamente con la extensión, pero ¿por qué? Porque tenemos un modelo de ciencia, no debería ser así. ¿Por qué lo territorial solo es extensión? ¿No? ¿Por qué se tarda tanto tiempo en las currículas para que los estudiantes conozcan a una persona de carne y hueso y le pongan delante un grabador cuando están estudiando comunicación social y muchos quieren ser periodistas y a lo mejor llega cuarto año y nunca se encontraron con una persona real a la que decirle, ¿le puedo hacer una pregunta? Entonces, yo estaba dando antropología en tercer año y realmente era revolucionario pedirles que hagan un trabajo de campo, no importa con quién, pero a lo que voy es que tenían que encarar una situación personal. Entonces, digo, porque esto nos lleva a revisar todo el modelo de ciencia social que tenemos y de la vida académica que tenemos, de la producción académica también.
¿Por qué, por qué el trabajo en terreno no forma más parte de nuestras investigaciones, de nuestra docencia? Tendríamos otras universidades, tendríamos otra ciencia, tendríamos otra gente sentada en los bancos, otras posibilidades de lecturas, de comprensiones, es decir, sería bastante diferente, ¿no? Pero sí, hoy día como es, nosotros el recurso epistemológico que nosotros implementamos desde un comienzo fue el uso de la etnografía en los procesos nuestros en terreno. Justo te iba a preguntar. Ah, bueno, claro. Que venía a cuento con lo que dijiste. Porque tiene que ver con esto, exactamente. Exactamente. Digamos, vos venís trabajando mucho desde los enfoques etnográficos y te iba a preguntar, hay un texto muy lindo de Patricia que publicó en Macé que se llama Tras la vitalidad de lo social. Sí. Muy recomendable. El uso de la etnografía en los procesos de extensión. En los procesos de extensión. Entonces justo te iba a preguntar eso, ¿qué aportes hacía Claro, dentro de esta trama que vos estás contando? Claro, porque justamente la etnografía, digamos, tiene su lugar de surgimiento en el ámbito de la antropología, y la antropología es la ciencia que se pregunta por el otro, por definición, ¿no? Uh-huh. Entonces, el desarrollo de una técnica, de una metodología específica, que básicamente consiste en registrar a partir de una observación que se hace no desde afuera, sino desde adentro mismo de los procesos, pero con registro sistemático. Este solo acto de registrar, de escribir, de consignar en una palabra escrita una experiencia que en principio es una experiencia vivida, ¿no? La transformamos en una palabra escrita a través del registro, ya implica un proceso reflexivo que termina siendo de orden teórico, ¿no? Bien. Entonces, el propio trabajo con la etnografía nos va llevando a que sinérgicamente estos procesos sean de intervención en las vidas de las personas a través de procesos de extensión para resolver conjuntamente problemas de los grupos, etcétera, o como quieran definir la extensión. Pero además eso nos va llevando a preguntas de investigación porque, como decía Karina, los problemas y las eventualidades, no llamamos problemas, las eventualidades, las sorpresas que nos llevamos en territorio, las cosas que no entendemos, decimos, esto está loco. La teoría no alcanza. Ajá, ¿no? Exactamente. Nuestra teoría no alcanza porque enfrente hay otra teoría que no estamos entendiendo, que no estamos conociendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay un lazo que nos permite hacer la etnografía para poder convertir estos procesos en principio extensionistas en procesos de investigación profundos. Perfecto, clarísimo el aporte. Y bueno, vale la pena mucho leer ese artículo también de... Bueno, gracias. Yo lo que quiero hacer antes de continuar con otra pregunta, si hay alguien del Zoom, alguien que quiera preguntar, que se anime a preguntar, que quiera acá Ruth quiere preguntar. ¿Ruth? Sí, sí, ah. O alguien que quiera preguntar antes de pasar a la... Que está acá en estos procesos. A ver, para que escuche la gente. Cuando escuchaba que comentaba que no solo se aprende en el aula, la necesidad de que ese aula integre todo el espacio exterior, las personas, las situaciones. Pero en esto también, ¿cómo juega el rol de la concepción de la evaluación y del examen? Porque hasta mis colegas que son partidarios de la integración de las funciones consideran que la única manera de tener un rigor es con un examen individual, tradicional, escrito u oral, que a mí me parece la mejor manera de embrutecer a nuestros estudiantes. Y lo digo con total convicción de asumir el riesgo de entender que lo que estamos haciendo es ejerciendo un poder. Y ese poder lo estamos haciendo de una manera hegemónica, desde el autoritarismo y de la crueldad. Y lo hacemos en algunos casos de manera consciente y en otros no tan conscientes. Sí. Lo que no podemos discutir es que hay legitimidad porque defiendo al sistema, pero mis colegas que se sostienen que la única manera de evaluar es esa, realmente
me preocupa. Porque más que preocuparme es cómo convidamos a animarnos a ejercer la docencia desde un lugar comprometido con habilidades para dar respuestas. Y desde ahí atrevernos a que los modos y formas de evaluación comprendan un proceso de aprendizaje en el mismo acto y se puede ser tan riguroso como cualquier examen escrito u oral y no, pero eso también de parte de los estudiantes, que si no sufrís, la materia es fácil, pero también si cuando les das estas alternativas hay una resistencia fuerte de parte del estudiantado, porque significa comprometerse, trabajar en equipo, buscar soluciones, no encontrar respuestas. No me da el ejercicio, no es un ejercicio que te tiene que dar, es la realidad que te interpela. Y ahí quiero consultarles realmente cómo ven el ejercicio de poder de parte fundamentalmente a veces de los titulares, que son los que marcan. Ahí hacernos la propia autoevaluación nosotros, pero con amorosidad también, porque muchos colegas no se animan a hacerlo para no ser serios. Eso por un lado, y bueno, lo dejo ahí a la pregunta y agradecerles realmente porque es muy hermoso escucharla. Una sola cosa que respecto a los procesos de investigación, me da mucha, por ahí lo tomo con humor cuando nosotros tenemos CAIT orientados. ¿Y qué pasa? Los otros son desorientados. No podemos tener que afirmar que son orientados. ¿Cómo podemos investigar? Y también ahí pensarnos en los privilegios y en los pedestales que la universidad pública los tiene muy, muy jerarquizados. Sí. La evaluación. No, yo quería saber si hay alguien más que quiera preguntar o creí que ibas a hacer una ronda de... Coincido de evaluar y aprender, dicen ahí también coincido, pero de a poco hay que cambiar la mirada que el estudiante tiene de su propia formación, ¿no? Es lo que vos decías. Ahí estaba Carla Bayona. No sé si alguien se anima también a hablar, con mucho gusto, abrimos el micrófono, si quieren comentar algo, hacer preguntas, y si no, seguimos. Yo... Como yo había hecho escribí en el chat, un poco comparto con lo que se viene diciendo. Los estudiantes muchas veces cuando vos le propones un aprendizaje en territorio, no saben qué hacer con eso, sienten que están perdiendo el tiempo, o les propones otro tipo de evaluación, también no saben cómo responder a eso. Pero yo creo que en el proceso van cambiando la mirada. No es el mismo estudiante que pasa por un proceso de atención que el que no pasa. Y ahí entienden la riqueza de cambiar la forma de aprender y entienden que la formación puede ser distinta, ¿no? Y también coincido con lo que se decía antes, que está tan instaurado que el mejor docente es el que te hace sufrir. Y hay que romper con eso que está instaurado, porque eso no es correcto. O sea, uno no va a demandar menos esfuerzo por parte del estudiante, por parte de nosotros, al contrario, va a demandar más esfuerzo este aprendizaje en territorio, este aprendizaje situado y a través del proceso de extensión, pero a su vez como motiva. Y el estudiante se enriquece no solamente en conceptos o en su formación académica, sino también se enriquece como persona, no lo siente como una persona que está sufriendo. Entonces, por eso también hay que romper con esas cuestiones instauradas. Claro. No sé si hay alguna otra pregunta, si no... Bueno, contestamos. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta o algún comentario? Con mucho gusto nos avisa y abrimos el micrófono. Bien, si no, yo quiero decir alguna cosita, retomando un poco lo que planteaba Ruth y lo que planteaba Carla, creo que es. Patricia también que dice, creo que hay dificultades en destinar horas para extensión
porque no se consideran en la carga horaria de los planes de estudio. Bueno, hacia ahí iba. Como sabemos, aquellos que somos de Argentina, a partir de toda una discusión que se da en el CIN, que llevó por lo menos 2 años, Argentina está dentro del Consejo Interuniversitario Nacional. Todas las universidades nacionales estamos en el proceso de revisar nuestros planes de estudios. Esos planes de estudios se modifican no solo en la cantidad de años que van a llevar las carreras de grado y pregrado, sino también dentro de esos 7 puntos que el CIN define como importante. Justo el último de ellos, el 7, es la curricularización de la extensión. Y a mí me parece que esto que bien describís y detallás, Ruth, es el problema que tuvimos de universidades que tienen más de 100 años. Y nosotros seguimos con métodos, hasta con bolilleros, todavía existen en muchas facultades, para poder rendir. Son métodos de hace más de 100 años. Entonces yo creo que estamos en un proceso en el que repetir el conocimiento que uno, como quien dice, repito un libro, cada vez más entra en un incordio con el resto de la vida, porque la vida tiene más que ver con resolver problemas que con repetir contenidos. Y porque además los contenidos los resuelve rápido la IA, el ChatGPT, el que ustedes quieran. Entonces yo creo que estamos en ese proceso donde las universidades, en general, nos estamos mirando hacia nosotros, cómo fueron todos estos años de formación y cómo esta formación tiene que estar a la altura de las circunstancias, a la altura de los contextos actuales en términos de desarrollo, innovación tecnológica, pero también a la altura de resolverles los problemas a la gente, y volvemos a lo que decíamos hoy. Entonces, qué sé yo creo que de a poco nos estamos animando. Primero que la curricularización de la extensión va a ser una cosa, o ya es en muchas carreras que ya se han modificado, parte de la currícula. Eso exactamente eso es lo que significa el concepto. Entonces, vamos a tener que aprender, docentes, a cómo evaluar procesos. Efectivamente, cómo evaluar procesos. Nos va a llevar un tiempo, claro, si nos llevó 150 años armar esto. Espero que no nos lleve otros 150, no vamos a estar ninguno de nosotros para decirlo, pero sí creo que estamos al menos deteniéndonos a observar y a revisar y modificar estos procesos de aprendizaje. Bueno, un poco en el conversatorio anterior se trabajó todo ese tema, no solo de formas diferentes de evaluar, sino en no pecar en caer en estandarización de formatos para curricularizar, porque hay que hacer al revés, hay que plantear en función, ¿no? Y esto es todo un desafío hacia dentro de las asignaturas, cátedras o prácticas que se tengan, ¿no? Volviendo al tema, digamos, de la lucha docente por presupuesto universitario, también eso insume un tipo de planificación del trabajo que yo diría no terminan las 6 horas de trabajo previstas. Claro. Entonces, esta forma de trabajo hacia la que propendemos implica también una calidad laboral que a vos te permita acompañar, imaginar procesos que a veces son más largos de lo deseable, para poder cerrarlos bien, para poder no replicar una violencia donde uno, bueno, como termina el cuatrimestre, bueno, fui, hice la entrevista y dejo el grupo por la mitad y cierro el proceso y no me importa nada, como una vez nos dijeron que había ido un grupo de la facultad a pedir unas fotos muy preciadas para una organización barrial y nunca más los devolvieron, ¿no? Entonces estas cosas también ocurren. Pero digo, la universidad, yendo un poco a lo que planteaba Ruth, yo creo es una institución muy autoritaria, ¿no? Por definición, como que el propio ethos de la universidad es muy jerárquica, diría yo, muy jerárquica en todo caso. Y a mí me parece que esta transformación de la universidad, si acaso es posible y si acaso va a acontecer completamente algún día, sí o sí tiene que ir de la mano de la transformación de nuestra sociedad en relación con el patriarcado, en relación con
las formas de vincularnos entre géneros, entre clases sociales, entre las distintas jerarquías sociales que existen, ¿no? Porque, bueno, sí, por supuesto, yo he sido titular de una cátedra y pasa esto que también aportaba la colega por internet, ¿no? Que es que el propio estudiante de alguna manera te está pidiendo, te está demandando que vos para ser un profe importante para su formación tenés que tener una firmeza, que es una firmeza que muchas veces ahí se confunde con cierto autoritarismo, ¿no? Y bueno, entonces uno tiene que trabajar mucho con uno mismo para no confundirse siendo titular de una cátedra. Hay gente que está dispuesta a hacer ese trabajo interior y hay gente que no, porque no tiene tiempo, porque no tiene ganas o porque tiene otras condiciones de vida, qué sé yo, o porque le gusta seguir la inercia de la institución. Nada te pide que seas un docente, digamos... ¿Comprometido? No, no digo comprometido, pero dialógico diría. Nada te facilita que seas un docente dialógico. Yo diría todo lo contrario. La institución, la inercia de los acontecimientos te van... Y cuando digo la institución no digo la decana y el consejo directivo, digo también los estudiantes. Digo, hay un ethos que atraviesa, que constituye la institución, que te está pidiendo que seas de esa manera. Pero eso es un proceso social que no se cambia por decreto como ningún proceso social. O sea, o va cambiando nuestra sociedad y eso de alguna manera entra a la universidad, la permea. ¿Y cómo la va a permear? Con estos procesos de extensión, docencia, investigación, que entren, que salgan, que circulen, que escuchen, ¿no? Tal cual. Lo que está aconteciendo afuera. Que entre paréntesis me gustaría ser justa, porque yo dije que los estudiantes de comunicación social recién en cuarto año van a hacer una entrevista y no quiero estigmatizar nuestra carrera porque se acaba de aprobar el nuevo plan de estudios de comunicación social de Paraná y en ese nuevo plan de estudios la intervención concreta en terreno está prevista mucho antes. Desde el primer año. Así que solamente quería hacer esta aclaración porque no quería ser injusta con un proceso que llevó mucho tiempo. A eso yo lo que quería agregar un poco también que tiene que ver con o sea, lo mismo que nos pasa un poco en el trabajo en terreno, es también saber ver un proceso en un estudiante que empieza un proyecto de una manera y cómo va creciendo a partir de que va transcurriendo su práctica, su trabajo en terreno. Claro. Es un poco también, bueno, ver desde ahí, bueno, yo no voy a tomar digamos, voy a ver cómo él va creciendo, cómo va pudiendo resolver distintas cosas, cómo se va desenvolviendo y no tanto con, bueno, tomarle una teoría. Exacto. Cómo va poniendo en práctica esa teoría, en todo caso, y cómo va con esa teoría logrando interpretar lo que pasa, pero es también un proceso y ahí entonces volvemos otra vez a los desafíos y el tema del tiempo siempre es un Creo desafío. que está ahí, ¿no? Porque, claro, se va diciendo en el chat, perdón, que digamos, retome porque están diciendo eso, dice, en UDELAR está curricularizada la extensión, lo que ha sido un enorme avance y también nos presenta nuevas tensiones. En nuestra facultad todas las materias son semestrales y los procesos con los actores sociales tienen otros tiempos, eso es lo que marcábamos, ¿no? Después, Régulo, hola Régulo, un gusto que estés acompañándonos. Dice, de acuerdo con el desafío que indican las panelistas, pero el cual implica una nueva forma de gerenciar la extensión desde varias aristas que permitan tanto la vinculación, integración de funciones, como la unificación o complementación de los tiempos académicos con los tiempos sociales. Todo ello bajo el criterio de la formación integral de los estudiantes, más que el de la profesionalización única y exclusivamente. Reflexivo al menos, dice ahí. Es como bien señala una discusión sobre el ethos que atraviesa la universidad y sumaría una relación con el conocimiento en un siglo atravesado no solo por la IA, sino por la posverdad y por la demanda de la aplicabilidad inmediata. No son desafíos sencillos como ninguno que valga realmente la pena.
agradecida de estar bien acompañada en este camino. Soy Mariela, docente de curricularización de la extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas gracias a todos los que están comentando, nos están escuchando ahí. Para nosotros es un gusto también escuchar o leer sus reflexiones. Aprovecho para vender el libro. Bueno, quería hablar del otro libro. Venimos a contarles ahora, venía la etapa de que están a la venta. Una cosita nomás que es interesante, que también lo planteó Karina, que tiene que ver desde dónde se están traccionando estas discusiones. Y Extensión las está asumiendo de una manera increíble. No se están asumiendo desde otros lados. Entonces es muy importante porque la integralidad se está planteando casi desde un solo lugar. Y eso no está bueno. Son los procesos de integración y de integralidad deberían ser institucionales, ¿no? Desde todos los lugares, porque atraviesan e interpelan a toda la gestión y a todas las funciones, ¿no? Sí. Desde ahí. Nada más. Ahora dejo la parte comercial acá. No, yo solamente de quería aportar que esa cuestión de los tiempos, la tensión entre los tiempos de los proyectos y los tiempos de los procesos es uno de los puntos que está abordado en este libro, justamente, que es el último que hemos producido desde el área. Salió en 2023 y se llama Hacer comunicación comunitaria desde la universidad, redefiniciones a partir de la experiencia. Lo editamos a través de la editora de la Universidad Nacional de Entre Ríos en 2023. Y antes salió... Sí. El otro, que se llama Herramientas participativas para la comunicación comunitaria, igual no era tanto una intervención tan... yo lo que, digamos, porque me hizo pensar un poco en esto en relación a lo que decía Ruth de ciertas como resistencias. Y claro, la comunicación comunitaria digamos, tiene mucho de poner el cuerpo, el corazón, el cerebro, mucho de involucrarse uno en esos procesos en los que está trabajando, porque como algo para mí como que sí o sí te pasa. Cuando uno está trabajando con otras personas, algo te pasa. Digamos, claro, algo te pasa, bueno, malo, qué sé yo, te puede gustar, no gustar, pero te va transformando todo el tiempo. Y un poco para nosotros, digamos, tratar de provocar esto de alguna manera, o de facilitar, de incentivar. Trabajamos mucho con herramientas participativas, que es algo que son herramientas que están muy enmarcadas en lo que es la educación popular, que principalmente apuntan a favorecer el diálogo, la producción colectiva, que digamos, todas las personas que están participando en un proceso puedan tener parte de ese espacio. Nosotros, bueno, en este libro lo que hicimos fue contar algunas de esas herramientas y también contar cómo nosotros las trabajamos en un espacio, qué resultados tuvimos, tratar de recrear de alguna manera también lo que nos dijeron o lo que vivieron las otras personas de ese espacio. Pero bueno, tiene mucho que ver con esto, y esto también a veces genera como cierta, no le diría resistencia porque me parece un poco duro, pero cierto como ahí que lleva su tiempo también poder involucrarse con esto. Y justo nos pasó hace poco con un grupo de estudiantes en una cátedra que, o sea, cuando uno llega a los, digamos, instancias finales de la cátedra, les pregunta, bueno, una de las cosas que más les gusta y que valoran es esto de poder, digamos, propiciar la participación, pero a la vez, al principio, lo primero que le genera como
digamos, bueno, Temor, ¿qué temor. pasa con esto? Claro, ¿qué pasa con esto que me están acá Bueno, queriendo es hacer particular, hablar? pero el tema de la participación es toda una cuestión, tanto entre nosotros mismos dentro de los equipos, como con la gente, ¿no? ¿Qué significa, Seguro. qué significa participar, ¿no? En extensión es clave, ¿no? Hago un agregado nada más para terminar con este tema. Estos 2 libros están en venta en su versión digital, porque ambos fueron editados por la editora de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que tiene su página web. Yo creo que Alina ahí los Sí, puso. Ahí están. Perfecto. Y ahí están en venta la versión en ebook. Ahí y está Melina junto. por justo que- supuesto, quienes están dentro de la Argentina, la editorial tiene distribución en todo el país, o sea que hay librerías de todo el país donde se pueden comprar. En Perdón, lado de afuera también, ¿no? Que se puedan Para mí, los de afuera, más por el lado del digital. ebook. Sí. Claro, por Sí, el lado del ebook. los de afuera, Vale la pena, son libros muy interesantes de tener como parte de. Gracias, Ceci. Para la cartera esta señora, para regalar la cartera del caballero. Bien. No, Ruth. yo quería retomar una parte que me quedó muy resonando de que esta tarea está siendo llevada adelante por extensión, por la función de extensión. Y ahí puede sonar un poco incómodo lo que voy a decir porque me gusta ser incómoda. Y acá ser incómoda con mis pares de extensión es lo que más me gusta porque del otro lado siempre fui incómoda en la parte de mis colegas docentes, pero pensarnos en la extensión sin la docencia no tiene sentido. Por Y supuesto. eso fue mi matriz de surgimiento. Por Desde supuesto ahí que sí. descubrí la extensión, pero desde el aula. No se puede trabajar Por supuesto que sí. desde extensión sin incorporarla al aula, que nos da la posibilidad de esa respuesta social, porque los estudiantes se renuevan. No, Los claro, estudiantes no lo que tienen que ser decía era que, más que de las extensión. preguntas llegan desde la extensión. Sí, Eso. sí. Entonces, Bueno, las pero preguntas no de cómo hacer. claro que nuestros colegas de extensión entiendan que la función extensión y docencia tengan que ir juntas. Y hay una gran parte de la comunidad académica que la filantropía se te mete muy fuerte. Y yo no estoy en contra de la filantropía Seguro. en absoluto, pero no necesitas la universidad pública para ejercer. Totalmente. Al menos en esta universidad no es extensiones. En esta universidad Posición no es ideológica de claro. cómo veo la función docente. Pero la Totalmente. función docente no puede ir fuera de la extensión y también desde el aula es donde vos podés darle respuestas a sectores que están, nosotros como Argentina, Latinoamérica, ese compromiso de trabajar con el otro es una responsabilidad fuertísima y hay un sesgo bastante marcado en el extractivismo social, donde vamos y nos quedamos con mucho más de lo que podemos aportar, y eso tenemos que hacernos cargo. Pero cuando trabajamos desde la docencia, tenemos garantizado estudiantes que van pasando y vamos a dar respuesta con continuidad. Es al contrario de que el semestre nos limita. El semestre limita cuando no tenés una planificación estratégica de lo que te oxigena tener cátedras que estén permanentemente trabajando en estas problemáticas y también con el ejercicio de que no siempre van a ser las mismas organizaciones. Nosotros desde la Secretaría de Extensión de la Facultad somos los responsables de tener la bitácora de casos donde permanentemente se van renovando para permear a las cátedras de que trabajen desde el interior de esa cátedra con estos casos reales. Pero vuelvo a reiterar, el límite que tenemos es cuando tocamos la evaluación. Y si no hay un compromiso de evaluar a los chicos con esto, Secretaría de Extensión de la FCE no participa. Porque el compromiso del estudiante es aprobar la materia. Y si no la pueden aprobar con este ejercicio, aprobarla no, con el esfuerzo del docente de buscar herramientas para que el trabajo sea lo suficientemente profundo para que lo puedan aprobar. Ahí es cuando la energía del docente que tanto le lleva para un examen tradicional y que
cada vez que vienen es todo, ese esfuerzo lo trasladás al momento del cursado. Bueno, es eso lo que quería dejar. No, claro. Sí, Ser yo docente, eso lo hablaba en términos de función, que, no es que muchas veces las preguntas o el empuje de la integralidad viene desde esa, cuando vos estés en contacto, la cátedra. ¿Y el trabajo en equipo? Yo igual lo que pienso es que el semestre de alguna manera limita no por el lado de la participación con el territorio, sino por el proceso de los estudiantes, que a veces es poco tiempo, digamos, para Claro. lograr una formación que se acerque al territorio, que pueda también hacer ahí su propio proceso. Sí, pero lo que pasa es que una cosa es cuando el proceso del estudiante empieza en ese semestre porque no tuvo antes, porque es decir, cuando hay una planificación curricular donde estos procesos son pensados desde el primer año y se van concatenando uno con otro, uno con otro, uno con otro, porque yo entiendo que lo que dice Ruth es que extensiones debería ser el espacio que de alguna manera articula esa permanente relación con el territorio, que luego cada cátedra la toma y adecúa a sus contenidos curriculares, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El caso nuestro es que vos te encontrás con estudiantes que en 6 meses tienen que hacer su única conexión con un territorio y que no tuvieron antes ni herramientas, porque el solo aprendizaje de cómo llegar a conversar con una persona que vive en un barrio que nada que ver con el mío donde viví toda la vida, parece mentira, pero yo me acuerdo de la antropología, nos llevaba por lo menos una clase, cómo nos presentamos, cómo comenzamos una conversación, es decir, todo esto es parte del proceso, no es solamente el conocer cómo viven las personas, ¿no? Ujú. Entonces, claro, cuando uno en 6 meses tiene que hacer todo, lo que Claro. no se hace a lo largo de todo un plan de estudios, entonces, claro, es difícil. Pero si hay una planificación curricular, yo pienso donde la extensión tenga un lugar más importante, atravesando todo el plan de estudio, ya es diferente. Claro. También en esos 6 meses la extensión te hace evidente lo que crees que viste en esos 6 meses de la manera tradicional y que no lo estás midiendo. Claro. Ahora, yo pensaba cuando vos decías, Ruth, Y hablaste es que... son 4 meses, ¿no? Claro, son 4 en Sí, realidad. son 4 Acá son 4, sí. Acá porque 12 semanas. 12 semanas. No, yo pensaba que, claro, cuando a veces olvidamos que la universidad es una institución educativa. Es una institución educativa. Entonces, ¿qué hay que pensar? Tanto la extensión como la investigación y la docencia como funciones de una institución educativa. Totalmente. Y eso te ordena. Digo, ¿no? Porque si no tenés para investigación, tenés CONICET, que es una institución que se dedica a la investigación. Totalmente. Para la extensión por sí tenés, no sé, el INTA, tenés un Desde montón de el momento otros. en que las funciones se segmentan en secretarías, Exacto, vos ya tenés exacto. ahí, Pero la finalidad última Sí, de la sí, universidad claro. como institución es la educación. Totalmente. Ahí hay Irene Roquel, que es compañera. Nuestra querida Irene. No sé si querés leer porque no alcanzo a leer. Yo leo. Ahí, dale. En una gran mayoría, los proyectos del área de comunicación comunitaria o la materia de comunicación comunitaria, procesos sociales de intervención, actualmente es una optativa en 4 años, llegan por comentarios de otros compañeros que han participado o cursado y les entusiasma la relación con esto que están diciendo de lo significativo de los aportes de distinta índole a su formación. Por ejemplo, poder protagonizar procesos participativos con otros u otras en distintos ámbitos territoriales, alrededor de problemas definidos progresiva y colectivamente. Valoran mucho que en el trabajo en territorio pueden conocer otras realidades, aprender cosas nuevas, poner en juego también otros conocimientos adquiridos en su trayecto formativo. Nos encontramos con estudiantes con mucho compromiso que proponen y tienen iniciativas. Volviendo a la evaluación que planteaban, también nos desafía a proponer repensar en la universidad que la evaluación sea formativa, colaborativa. La extensión tiene mucho para aportar en esto. Exactamente. No sé si se nos pasó alguna pregunta antes o algún comentario.
Bueno, ya entonces están los libros. Simplemente hay otro más interesante, es cómo estructurar el proceso de formación desde la realidad, lo cual implica un proceso de planificación académica basada en proyectos para la transformación de territorios, lo que conlleva un tiempo de mediano y largo plazo en el cual cada componente curricular puede ir aportando lo teórico y práctico con hechos reales. Eso es lo que Ceci, antes de que terminemos, me gustaría aportar dos cosas. Sí, dale. Estos otros dos libros que nosotros editamos, había un entonces Memorias del Barrio Belgrano. No es un libro que esté a la venta, pero sí está accesible a través de un enlace. Y puede servir, es una sistematización que nosotros hicimos con digamos, un proyecto con abuelas, con adultas mayores de un barrio, donde ellas reconstruyeron la historia del barrio de sí mismas en una dinámica de taller que nosotros registramos y después se convirtió en un libro. Y acá está tanto la metodología como el resultado de ese proceso. Digo porque de repente entre las personas que están acompañándonos hoy hay quienes trabajen con memoria barrial y les puede servir este libro como insumo. Y este otro, Construyendo Comunidades, reflexiones actuales sobre comunicación comunitaria, es un poquito más viejo, es del 2009, fue editado por la Crujía junto con la UNER, y está disponible en la Crujía en formato impreso en Buenos Aires. Aquí nosotros en realidad sistematizamos todos los contenidos de un encuentro de comunicación comunitaria que hicimos en la facultad, en los que estuvieron justamente Jorge Huergo, María Cristina Mata y otros referentes, Washington Uranga, y eso se transformó en este libro, que también el enlace está ahí disponible en el... Ali, está Rocío Salazar, que quiere hablar. ¿La podemos desmutear? Ahí está. Rocío. Buenas tardes, con tu gusto, ¿me escuchan? Sí, bien, Rocío. Buenas. ¿Cómo estás? Mi nombre es Rocío Salazar, soy de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy directora de las comunicaciones de la Dirección General de Extensión Universitaria. Estuve comunicando con Cecilia. Entonces, gracias por esta oportunidad de tener este intercambio. Felicitaciones por tu aniversario. Y definitivamente todo lo que he estado desarrollando es muy valioso para nosotros, ya que nosotros estamos a lo mejor en otro momento de la gestión de la extensión universitaria, pero vamos hacia eso, sobre las experiencias de extensión. Así que muchas gracias a la oportunidad de compartir. Te felicitamos y seguimos en Muchas gracias, Rocío. Gracias. Muchas gracias. Dice, esos productos, dice Régulo, también son productos de investigación, es decir, se puede realizar investigación desde, ahí se me perdió la frase del comentario. Lo que conlleva un tiempo media es eso, es decir, se puede realizar investigando desde la extensión. Claro, claro que sí. También es muy valioso la experiencia que tenemos en la facultad, donde los estudiantes tienen como insumo los proyectos de extensión y de investigación para trabajar en el aula. Claro. Tomando como problemática una de las líneas de los objetivos específicos para proponer soluciones. Excelente. Bien, A mí me gustaría, antes de que nos corten. Un minuto. Nos queda un minuto. ¿Podrías decir, Patri y Marian, aunque sea en una línea, qué cosas cambiaron de hacer comunicación comunitaria desde el 2004 al 2025? Algo que digan, esto vale la pena decir. Bueno, todos los debates mediáticos que se dieron en torno de la ley de medios y luego sobre los medios comunitarios en años pasados, ahora parecen un recuerdo de hace mucho tiempo, pero no hace tanto tiempo. En estos 20 años pudimos ver el proceso de que ese debate que tomó estado público, en parte porque se discutía si estaba bien, si no estaba bien, si la ley de medio era kirchnerista, si no era kirchnerista, más allá del contenido mismo de la ley produjo socialmente una ampliación de la ciudadanía comunicacional que llevó a que nosotros nos encontráramos en el transcurso de esos años con personas que nos
pedían herramientas para visibilizarse. ¿Por qué? No hablaban de ciudadanía comunicacional, pero se divulgó el derecho a comunicarse en estos últimos 20 años, lo cual impacta cuando uno va a territorio y se encuentra, de hecho, esta semana que viene va a haber un encuentro muy importante en Paraná que organiza la municipalidad junto con el área de comunicación comunitaria, con organizaciones sociales y comunicación. Y bueno, y esto tiene que ver mucho con eso. Sí, es lo primero que se me ocurre. Yo lo pienso más en términos de la facultad y de campo, digamos, de campo profesional, y no solo con comunicación comunitaria, pero se abrió mucho más como el campo profesional y pensar, bueno, en qué yo puedo trabajar como comunicador o comunicadora, qué puedo hacer, más allá, digamos, de como lo tradicionalmente conocido que tiene que ver con los medios de comunicación. Bueno, yo puedo trabajar en un barrio, puedo trabajar en una organización social, puedo acompañar procesos estatales, puedo acompañar organizaciones. Ahí es donde yo veo, digamos, el momento en el cual yo hice la carrera ahora, que hay una amplitud de opciones que está bueno porque uno no siempre se siente identificado con el trabajo en los medios de comunicación, que a mí me encantan, pero no todos los estudiantes. Bueno, esto me da pie para pensar algo que no hemos dicho acá y que lo vamos a decir en otros, se ven, nos están haciendo sesgo, que es un poco, sí, reflexionar sobre lo que es la dimensión comunicacional de la extensión, que forma parte de la definición de extensión. No existe extensión sin pensar esa dimensión de la comunicación. Sí. Y si bien nos llevaría otro seminario, digamos, otro encuentro de sí es importante entender esta dimensión como una cuestión significante en que debe ser pensada desde mucho antes de agarrar una virome y hacer un proyecto, ¿no? En donde decir que la construcción del problema o la definición de un problema por definición es colectiva. Nadie define en un escritorio qué es un problema para otro, o sí lo puede hacer, y eso también tiene consecuencias, ¿no? Decir que es un problema, o decirle al otro que tiene un problema, es un problema. Es un problema. Es un problema. Sí, sí. Entonces, pensar en esta dimensión como una dimensión significante, en donde hay juego de percepciones que se ponen en una arena, en donde las palabras no significan lo mismo para quien las utiliza, desnaturalizar los procesos, digamos, y toda la cuestión de sentido, eso es la comunicación. Y eso hay que tenerlo en cuenta desde mucho antes de agarrar una virome y completar un formulario. Pero eso nos lleva a otro encuentro. Tal cual. Así que bueno, Tal cual. vamos a invitar a todos para el próximo miércoles, que vamos a estar con Juan Manuel Díaz Tetamanti, sobre el tema de cartografía social como una metodología súper importante para la extensión universitaria, muy valiosa. Así que quedan todos y todas invitados. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un lujo estar con mis compañeros. Al contrario. Con ustedes aquí. Así que sí, muchas gracias de permitirnos y acompañarnos. Y a todo el equipo que nos está acompañando acá. También se apuró en la parte técnica. Ni un mate. Ni un mate. Muchas gracias por sostener también esto. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.